Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Python, donde vamos a hablar sobre el polimorfismo. Para ello, nos venimos a la carpeta de proyectos, botón derecho del ratón y abrimos nuestro editor, abrir con Visual Studio Code, en mi caso. Abro el explorador y vamos a crear un nuevo archivo, que le vamos a llamar 48, polimorfismo.py. Como indicaba, el polimorfismo es un concepto importante en la programación orientada a objetos, que nos permite que diferentes objetos de clases distintas puedan responder de manera uniforme a la misma acción o mensaje. En Python, el polimorfismo se implementa a través de la herencia y la sobrecarga de métodos. Aquí te voy a proporcionar una explicación teórica y ejemplo de polimorfismo en Python. Se basa en dos conceptos clave: la herencia y la sobrecarga de métodos. La herencia permite que una subclase herede los atributos y métodos de una superclase. Esto significa que objetos de diferentes clases relacionadas pueden compartir un conjunto común de características y comportamientos. Sobrecarga de método permite que una clase defina un método con el mismo nombre que un método de una superclase, pero con un comportamiento diferente. Esto nos permite que objetos de diferentes clases respondan de manera personalizada a una misma acción. Vamos a verlo mediante un ejemplo. Supongamos que tenemos una clase base llamada animal y dos subclases, perro y gato. Cada una de estas subclases define su propio método hacer sonido, que representa el sonido que hacen cuando se les llama. A pesar de que los métodos tienen el mismo nombre, cada clase va a implementar su propio comportamiento personalizado. Vamos a crear la clase animal, def hacer sonido, self, y vamos a poner un pass porque no vamos a darle funcionalidad a este método, simplemente lo dejamos así. Le vamos a dar funcionalidad en las clases que hereden y vamos a crear tres clases muy sencillas solo para mostrar este tema. Creamos ahora la clase perro, que hereda de animal, lo ponemos aquí entre paréntesis y sobreescribimos el método hacer sonido, donde podríamos llamar a la clase padre, pero en este caso lo que vamos a hacer es devolver, por ejemplo, wow, y ponemos el símbolo de exclamación y vamos a crear ahora la clase gato, donde vamos a hacer lo mismo, hereda de animal y def hacer sonido. Borramos esto, no lo vamos a hacer de la clase padre que no lo tiene y vamos a poner aquí, por ejemplo, miau. Ya tendríamos los dos métodos que se llaman igual, pero son personalizados a cada clase. Y vamos a crear una función que interactúa con diferentes animales. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, def interactuar. Vamos a poner con animal, a la que se le pasará un tipo animal y lo que hará es return, llamará a animal.hacer sonido. Vamos a crear las instancias de la clase perro, por ejemplo,
y la instancia de la clase gato. Y ahora vamos a llamar a la función para interactuar con los objetos que hemos creado. Vamos a poner, por ejemplo, resultado perro y vamos a interactuar con animal y le pasamos mi perro. Y resultado gato va a ser interactuar con animal y le pasamos mi gato. Vamos a mostrar qué es lo que tienen estas variables. Resultado perro y print resultado gato. Ejecutamos y vemos que cada una nos ofrece o devuelve un resultado distinto, tal y como hicimos aquí. También podríamos, saltándonos esta función, que lo que he hecho es para ver cómo podemos pasarle un objeto a una función y llamar a su método, también podríamos aquí, lo que hemos hecho en anteriores ocasiones, mi perro punto hacer sonido, y nos devolvería también este. Vamos a ponerle aquí un print y envolvemos todo entre paréntesis, y si ejecutamos tendremos ahora la primera línea, que sería esa, y las otras dos que vendrían de aquí. En este ejemplo que acabamos de ver, la clase animal es la clase base que define el método hacer sonido. Las subclases perro y gato heredan de animal y sobrecargan el método hacer sonido para proporcionar su propia implementación personalizada. Cuando llamamos a la función interactuar con animal, con diferentes objetos de animales podemos ver cómo los objetos de diferentes clases responden de manera personalizada al mismo mensaje, hacer sonido. Esto es un ejemplo de polimorfismo, ya que los objetos de diferentes clases pueden comportarse de manera diferente, pero interactúan de manera uniforme a través de un mismo método. Vamos a ver otro ejemplo de polimorfismo en Python, utilizando estructuras de clases relacionadas. En este caso, vamos a crear una jerarquía de clases relacionadas a figuras geométricas y vamos a calcular sus áreas utilizando polimorfismo. Vamos a crear otro archivo, le voy a llamar 49 polimorfismo 02.py. Cierro aquí el explorador para tener más espacio y vamos a importar Math, la librería matemática. Vamos a crear la clase figura geométrica, figura geométrica, creamos aquí calcular área, self, y le vamos a poner un pass. No vamos a definir este método, sino simplemente dejamos que las clases que hereden tienen que o trabajar con este método o sobreescribirlo. En este caso, como no tiene nada, no tendrían ninguna respuesta, pero vamos a sobreescribirlo para trabajar con uno personalizado para cada clase, digamos, que herede. Vamos a crear la primera subclase o clase hija, que va a ser clase círculo, y va a heredar de figura geométrica, ponemos aquí los dos puntos. Ahora sí, no estaba fuera del paréntesis. Creamos su método constructor def init self y le pasaremos radio.
self_radio será igual a radio y creamos su método calcular área, donde vamos a devolver, no vamos a llamar a la superclase o a la clase padre, sino que devolveremos math.pi por self.radio al cuadrado. Vamos a crear otra clase hija, que va a ser la clase rectángulo, hereda de figura geométrica, creamos su método constructor, def_init, self, y en este caso le pasaremos base y altura, self.base va a ser igual a base y self.altura va a ser igual a altura. Sobreescribimos el método calcular área y aquí lo que vamos a devolver es self.base por self.altura. Vamos a crear una función para calcular el área de la figura. Podríamos poner def calcular área y pondremos aquí figura y le pasaremos una figura, y lo que hará esto es devolver return figura.calcular área. Vamos a crear la instancia de diferentes figuras, por ejemplo círculo va a ser igual a círculo 5 y rectángulo va a ser igual a rectángulo 3 y 4, por ejemplo. Ahora vamos a calcular el área de cada una. Área círculo va a ser igual a calcular área figura y le pasaremos círculo, y área rectángulo va a ser igual a calcular área figura y le pasaremos rectángulo. Y por último vamos a mostrar el resultado de ambas. Por ejemplo, pondríamos print y ahora con un fstring pondríamos área del círculo, ponemos aquí la llave y mostramos área círculo, le vamos a poner 2 puntos, punto 2f para 2 decimales nada más, y vamos a mostrar ahora print el área del rectángulo. Hacemos lo mismo, área del rectángulo, y le pasamos también para que nos muestre solo 2 decimales. Vamos a ejecutar y aquí tenemos los resultados. También, como indicaba en el anterior ejemplo, podemos también poner rectángulo punto y calcular área para obtener también el valor sin tener que usar esta función que hemos creado. Esto es por dar un ejemplo también de cómo podemos llamar a los métodos usando una función y devolviendo esa llamada o el resultado de esa llamada
al método que tenemos en esa clase. En este caso voy a comentar esto, no lo vamos a usar, pero para que veas que se puede hacer como lo hemos hecho en anteriores ocasiones. En este ejemplo tenemos una clase base, figura geométrica, con un método calcular área que es sobrecargado en las subclases círculo y rectángulo. Cada subclase implementa su propio cálculo de área específico. Como acabamos de ver, la función calcular área figura toma una figura genérica como argumento y utiliza el polimorfismo para calcular el área de esa figura, llamando al método calcular área correspondiente. En este ejemplo hemos mostrado cómo objetos de diferentes clases, círculo y rectángulo, pueden responder de manera personalizada al mismo mensaje calcular área, lo que demuestra el concepto de polimorfismo en acción. Pues hasta aquí esta clase, espero sea útil. No olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.